Vamos a compartir pantalla. Y listo. Aquí vamos con la separata del día de hoy. Vamos a hablar de unas técnicas o herramientas de comprensión lectora, en este caso el subrayado, sumillado y palabra clave. De hecho, a ver, vamos a ver. Como técnica, esto es importante, pero lo más importante es el hallazgo de la palabra clave, porque el subrayado y el sumillado son cosas que ustedes deben hacer, digamos, más activamente cuando tienen tiempo, en pocas palabras. Vamos a hablar de ello, pero y es bueno que ustedes repasen o entrenen con esta técnica con tiempo, con la finalidad de que luego ya, con el apuro del examen, esto funcione ya no en una hoja aparte, por ejemplo, como el sumillado, sino en su cabeza. Sí, claro, siempre es bueno además acostumbrarse a leer, incluso cuando están muy apuradas, con un lápiz o un lapicero. Lo ideal son colores, inclusive con los que puedan encontrar determinados términos, palabras o expresiones que les parezcan centrales en la oración. ¿Sí? Denominamos estrategia al conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para lograr un objetivo. En nuestro caso, esta es la comprensión de textos escritos, ¿no? La comprensión lectora, en pocas palabras. Un lector, en un momento dado y en función del contexto y su propósito específico de lectura, emplea, o para ser exacto, debería emplear, ¿sí? Eh, diversas estrategias. Generalmente se destaca en ellas su carácter controlado, autodirigido y genérico. Las estrategias de comprensión lectora se instrumentalizan a través de técnicas, entre las cuales destacan el subrayado, el sumillado y la palabra clave. Quisiera que veamos rápidamente el tema de la palabra clave, que es lo central. Después, para avanzar, vamos a ir a la lectura, porque si no, nos vamos a quedar muy cortos de tiempo. ¿Sí? Un segundito, por favor. Permítame solo un segundo. Linda, te abro. Un segundo, perdón, lo que pasa es que tocaron inesperadamente el timbre de la casa, ¿ok? Un segundo, por favor. Un segundo, chicos, por favor, disculpen. Cierra la puerta, por favor. Bien. Bien, entonces discúlpenme, por favor. Vamos a ver lo de la palabra clave. La palabra clave de un texto son aquellos términos que remiten a los contenidos más importantes de un texto. Esto es exactamente lo que jala a preguntas en el examen. Ustedes han visto o van a ver, porque así lo hemos dispuesto, que las palabras clave están siempre subrayadas o resaltadas en negrita en el texto. Es decir, son palabras que no solamente van a pedir un significado, sino que fundamentalmente van a darle o van a ser el eje de una idea o de una argumentación en el texto. ¿Sí? Estas palabras se encuentran íntimamente vinculadas a la estructura del discurso y constituyen un indicador de la conexión que hay entre los conceptos y las ideas fundamentales. Según algunos autores, existen dos tipos de palabras claves: cortas, ¿sí?, que son más generales, o largas, que son más específicas y brindan mayor información sobre un tema, ¿sí? Que son en algunos casos inclusive frases, ¿no? Se habla de palabras, pero pueden ser incluso frases. Además del principio de recurrencia, para identificar las palabras claves, se debe tener en cuenta
que estas tienen que ver con partes o momentos concretos, cualidades, rasgos, factores, elementos, causas o consecuencias. Veamos este ejemplo rapidito que no tiene preguntas, pero que sí interesa mucho mirar para analizar el texto, ¿ok? Dice, hay dos aspectos relacionados con la naturaleza humana. Por ejemplo, en este caso, no hablamos ni de naturaleza ni de humana como palabras independientes, sino como término, ¿no? Como frase, que ayudan a nuestro cometido de entender qué cosa es esa del discurso. En este caso, discurso sí es una palabra que funciona independientemente, ¿sí? Pero que tematiza. Una cuestión es aspectos relacionados a la naturaleza humana y el discurso, que es como el objeto que queremos entender a partir del análisis de esos dos asuntos, ¿no? Las personas somos seres sociales y lingüísticos. Aquí están las dos características o los dos aspectos. Para entendernos como personas necesitamos tener en cuenta que nacemos y nos hacemos en sociedad de la que tomamos conocimientos, pensamientos, formas de estructurar lo que nos rodea, hábitos, moral, cultura y lenguaje, que es básicamente lo que se enlaza con la característica de ser lingüísticos, ¿no? Este no es un compartimiento estanco, sino que está confundido con todo lo demás, o sea, todos los otros puntos, ¿no? El lenguaje de las palabras, de los gestos, de los símbolos más diversos, estructura el pensamiento, permite la comunicación, otorga significado, ¿sí? Ahí tenemos pensamiento, comunicación, significado, a lo que ocurre y también absorbe cuanto ocurre mutando continuamente, ¿sí? No solamente mutando, sino mutando continuamente, porque estamos hablando del cambio, pero del cambio continuo, constante. Las personas hemos nacido y los comportamos en este entorno complejo y simbólico, ¿sí? Bien, como verán, hay una serie de palabras que son centrales para entender de qué va el sentido de lo que queremos resaltar aquí. Básicamente estamos hablando de la naturaleza humana, ¿sí? El análisis del discurso, las características de social y lingüístico y cómo la lingüística o el lenguaje se enlaza con el pensamiento, la comunicación, el significado, ¿sí? Este, y también el cambio continuo, la naturaleza simbólica y cómo absorbe el entorno o el contexto, ¿sí? No es una cosa muy difícil. El tema es siempre tener atención o tomar atención a cómo se utilizan estos términos como centrales en el texto. Ahora, ustedes nunca van a ver tal cantidad de palabras subrayadas en un texto del examen, pues. A ver, una o dos palabras que va a ser, como les dije, eje del sentido del texto, ¿sí? Pero no, pero en una cantidad tan brutal, una, dos, y se va a preguntar siempre por qué quiere decir, qué significado da, cuál es el contexto, son antónimos en sinónimo contextual, a qué término posterior o anterior se refiere, cuando hablamos de anáfora y catáfora, cuando hablamos de connotación y denotación. ¿Sí? No es una cosa que vaya a ser demasiado complejo. Vamos a leer, bueno, luego vemos el tema del subrayado, que no, como les dije, no es central y es humillado, porque es más bien técnico, pero quiero que leamos la primera lectura de una vez. ¿Sí? Veamos. Los defensores de Lacan, Deleuze y otros podrían argumentar que estas referencias a los conceptos científicos son válidas e incluso profundas y que nuestra crítica hierra el tiro porque no comprendemos el contexto. Después de todo, estamos dispuestos a admitir que no siempre entendemos el resto de las obras de los autores. No seríamos científicos arrogantes de mentes estrechas que hemos pasado por alto algo útil y profundo. Ante todo, responderíamos que cuando conceptos matemáticos o físicos aparecen en un ámbito de estudio distinto, es preciso aportar algún argumento para justificar su pertinencia. En todos los casos citados, aquí hemos comprobado la ausencia de semejantes argumentos, ya sean junto a los textos citados o en otro lugar del artículo o libro. Perdón, se me pasó. Ya. Hay ciertas reglas empíricas que se pueden usar para decidir cuándo los conceptos matemáticos han sido introducidos con un auténtico propósito intelectual y cuándo solo para impresionar al lector. Ante todo, en caso de un uso legítimo, el autor necesita tener un conocimiento adecuado de las matemáticas que se propone aplicar, en particular, no
ha de incurrir en groseros errores y tiene la obligación de explicar lo más claramente posible las nociones técnicas necesarias en términos comprensibles para el lector, que presumiblemente no será un científico. Segundo, puesto que los conceptos matemáticos tienen en sí mismos significados precisos, las matemáticas son útiles sobre todo en ámbitos en los que los conceptos tienen eh, significados más o menos precisos. Es muy dudoso que la noción matemática de espacio compacto pueda ser aplicada fructíferamente a algo tan poco definido como el espacio de goce en el psicoanálisis. Tercero, resulta particularmente sospechoso que conceptos matemáticos abstrusos como el de axioma de elección en la teoría de conjuntos usado raramente en física y ciertamente nunca en químico-biología, se vuelvan milagrosamente pertinentes en las humanidades y las ciencias sociales. Solamente para resaltar el primer punto, ¿eh? Los defensores de Lacan y Deleuze y otros podrían argumentar que estas referencias a conceptos científicos son válidas e incluso profundas y que nuestra crítica hierra al tiro porque no comprendemos el contexto, ¿sí? Es decir, aquí se está criticando porque es una lectura que no está facilita, la analizo un poquito para que ustedes la tengan en cuenta. Aquí se está hablando del uso inadecuado, no sé si decir indebido, inadecuado o innecesario del lenguaje de la matemática en el ámbito de la psicología, el psicoanálisis, e inclusive las ciencias sociales, por la inexactitud de su uso, ya que hacia el final dice eso, ni siquiera sirve en suficientes casos para las ciencias más duras como la física, la química o la biología. ¿Sí? Bien, entonces vamos a iniciar nuestro trabajo. ¿Sí? Vamos a trabajar. Inicien, por favor.
Bien, vamos a mirar los ejercicios de esta lectura, ¿ok? El mejor resumen del texto es, ¿sí? La letra A, en este caso, ¿no? El uso de conceptos matemáticos o físicos en un campo distinto, en este caso el de la psicología o las ciencias sociales, requiere una justificación de su pertinencia, además de una explicación clara y una precisión adecuada. Es decir, eh, saber por qué se están usando, no solamente el para qué. ¿Sí? Dos, perdón, no he subrayado. Se me quitó se me fue el chip. Listo. Dos, según la postura de los defensores de Lacan y Deleuze, se puede inferir que de dedo quienes no comprenden a Lacan hacen una interpretación textual mala, una mala interpretación textual. ¿Sí? Esa es la típica de, no es que yo sea difícil, sino que tú no eres tan inteligente, ¿no? Una forma de justificar los discursos sobrecargados de intensidad teórica. Tres, en el texto el significado de la palabra reglas es B de barco, parámetros, ¿sí? O límites, que es lo mismo. Cuatro, sobre el uso de conceptos matemáticos y físicos en las ciencias sociales y las humanidades, es incompatible sostener que la terminología de estos dos últimos campos es pseudocientífica. No, no se trata de eso. Perdón. Se trata de que cada ciencia tiene sus términos y en caso de las ciencias sociales a veces las personas abusan o abusamos del uso metafórico de determinados términos o del lenguaje en general. Cinco, si un sociólogo usara el concepto de superposición cuántica sin explicar dicha extrapolación a la teoría sociológica, incurriría en un grosero error de carácter científico. Sí, pues es que esto es muy típico. Nos parece que la materia funciona de una manera y podemos hacer que, o podemos decir que la sociedad o el hombre funciona de una manera análoga, entonces utilizamos el mismo término, aunque lo único que hacemos es ver superficialmente este conducto, este comportamiento de la materia. Vamos a ver el siguiente texto, que es un dialéctico, además larguito, ¿ok? La piratería no es un tema precisamente reciente. Según relatan los libros, esto ya acontecía en los mares, pero también es cierto que el debate en torno a ella se ha intensificado en los sectores. En todos los sectores. En primera instancia, la piratería aumenta sustancialmente las pérdidas de las compañías y por eso los precios de software y hardware son tan altos. Es por culpa de la piratería que los usuarios legales tienen que soportar el acoso continuo de los molestos sistemas de protección anticopia de las compañías. DDR, actualizaciones constantes y casi obligatorias cada vez que nos conectamos a Internet o insertamos en el lector un videojuego nuevo. Por otro lado, usar software y hardware no licenciados no te ofrece ninguna garantía de la calidad de los contenidos que ejecutas en tu sistema ni la procedencia de los mismos. Esto puede ocasionar un funcionamiento deseado, defectuoso o erróneo en tu equipo. Puede incluso dejarlo inservible. Muchas consolas se convirtieron en ladrillos cariñosamente usados en el término anglosajón brick debido a usuarios que intentaron alterarlas con más valor que pericia, guiados por un mal consejo, cometiendo algún error en el proceso o pasando directamente a algún software defectuoso, perdón, dañino o incluso malintencionado. No está de más señalar que la piratería acabará con el mercado de los videojuegos. Si nadie paga por el software original, las empresas dejarán de invertir en grandes y costosos desarrollos y en nuevas máquinas e irán muriendo. Finalmente, ciertos juegos no llegan a ciertos países o llegan sin traducir debido al elevado porcentaje de piratería que se da en ellos. Sin ir más lejos, en España somos casi un referente internacional en lo concerniente a piratería. Es que parece que el autor no, está comparándose con el primer mundo, ¿no? Y no con Latinoamérica. Vamos con el texto B. Existe una pequeña guerra de los derechos de la propiedad intelectual. Ante tal situación, es importante señalar algunos puntos importantes.
En primer lugar, la piratería obliga a las compañías a mantener los precios del software original dentro de unos rangos más competitivos. Es totalmente opuesto, ¿no? Seguidamente, ciertas compañías y de manera indiscriminada despliegan una especie de guerra sucia contra los piratas, creando sistemas que en ciertas ocasiones acaban molestando más al usuario que paga que al que descarga sin pasar por caja. Usar este tipo de tácticas de nula eficacia, pero de un nivel de pesadez contrastado, acaba casi otorgando un cierto grado de justificación moral a las medidas que toman quienes buscan encontrar vulnerabilidades o fallos en consolas para suprimirlas. Puesto que las consolas no son perfectas, se forman grupos como los antes indicados para buscar vulnerabilidades. El grupo que se crea en torno a la piratería de una consola potencia, ajusta o libera las características originales de esta hasta límites insospechados. Además, la piratería ha sido la clave del éxito de determinadas consolas como sería la de PlayStation 1. Algunos incluso creen que las propias compañías pudieron fomentar la piratería de su sistema de forma cubierta para así consolidar sus ventas. Para concluir, gracias a la piratería podemos tener acceso a productos y versiones de productos que por una u otra causa no llegan a nuestro país. Casi, casi es eh, línea por línea, ¿no? Eh, bien, solamente quiero verificar una cuestión. ¿Sí? Bien, vamos a iniciar el trabajo, muchachos. Inicien, por favor.
Bien, vamos a resolver, ¿ok, muchachos? El tema central que articula la discusión entre ambos textos es A de árbol, la plausibilidad de la piratería en videojuegos. Uy, perdón, se me... ahora sí. Dos, es posible inferir la expresión usuarios de la expresión, perdón, es imposible inferir de la expresión usuarios que intentaron alterar las consolas con más valor que pericia, que hace referencia a P de barco, ¿no? No capacitados para manejar consolas de videojuegos. Pericia es expertise, ¿no? En todo caso, la capacidad de operar algo con eficiencia o eficacia. Tres, en el texto B, el término libera se puede reemplazar por de dedo desbloquea. No sé si ustedes en su época también, pero en mi época era muy normal que uno tuviera un videojuego, incluso un juego de computadora, y lo mandara a craquear para poder comprar y poner juegos más baratos, ¿no? Incluso cuando recién empezaron a salir los primeros iPods, bueno, ustedes no sé si saben lo que es un iPod, pero es como un iPhone solamente para música. Los primeros iPhones, y todas estas cosas que tenían esos sistemas operativos muy caros se craqueaban. Cuatro, se corresponde con el texto respecto de la postura del texto A, eh, que los usuarios legales de videojuegos de dedo se ven perjudicados por los efectos de la piratería. Esa es una posición, ¿no? Aunque, bueno, yo creo que sí, que esté cierta. El texto B argumenta muy bien sobre una posición contraria, ¿no? Cinco, si se demostrara fehacientemente que la piratería incentiva a las compañías a mantener unos precios no tan elevados, entonces el autor del texto A, seguiría estando en desacuerdo con la piratería. Claro, pues yo creo que su desacuerdo no solamente está por este tema de los precios en general. Por otro lado, es interesante la hipótesis que lanza el texto B acerca de que son las mismas compañías las que incentivan la piratería con la finalidad de posicionar sus productos, ¿no? Me suena razonable, aunque, bueno, no sé si tenga razón de ser. Vamos a mirar. Siguiente texto. En España se quitan la vida alrededor de 12 hombres por cada 100.000 habitantes, mientras que en el caso de las mujeres esta tasa es de 4,1, casi 3 veces menor, según los últimos datos disponibles en la Organización Mundial de la Salud. Esta diferencia en el número de casos en la tasa de suicidios en ese país no es una excepción a nivel mundial, sino que más bien responde a una tendencia global. En Lituania, Hungría y Polonia, la tasa de suicidios fue más de 4 veces superior al de hombres. Entre las mujeres, Corea del Sur registró con diferencia la tasa más alta de países incluidos, con 14 casos por es, cada 100.000 habitantes. Hoy se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El tema de este año es cambiar el discurso sobre el suicidio. Según la OMS, el objetivo de este día es transformar la percepción del público en general sobre la compleja cuestión del suicidio y pasar de una cultura del silencio y el estigma a una cultura de apertura, comprensión y apoyo. Aunque estos datos solo incluyen a los países de la OCDE, es importante señalar que el suicidio no es un fenómeno limitado únicamente a los países de altos ingresos. Según la OMS, la región africana tiene la tasa de suicidios más alta del mundo, estimada en 11,2 personas por cada 100.000 habitantes en 2019, frente a una media mundial de 9,0 por cada 100.000 habitantes en ese mismo año. Lesoto presenta tasas especialmente elevadas, con 87,5 por cada 100.000 habitantes, seguido de Eswatini con 40,5. La OMS destaca que el 77% de los suicidios se produjeron en países de ingresos bajos y medios en 2019 y añade que la falta de datos sobre el suicidio ha dado lugar a continuo infrarregistro. ¿Sí? Y aquí tenemos la disparidad de género en la tasa de suicidio en 2022. ¿Sí? Bueno, parece que en todos los casos los hombres se suicidan más que las mujeres. No, no estamos en una competencia, pues son trágicas, ¿no? Bien, iniciemos entonces, desarrollen por favor, muchachos. Inicien por favor, yo estoy aquí cualquier cosa.
Bien, vamos a resolver, muchachos. Veamos aquí. Ok. Dice, el tema central del texto es A de árbol, la disparidad numérica de suicidios entre hombres y mujeres. Podría ser más bien porcentual, creo, ¿no? Pero bueno. Dos, respecto a la percepción sobre el suicidio, es incompatible decir que de dedo las personas tienen, perdón, las personas tienen un alto grado de sensibilidad sobre ese tópico como tema. Es que hay que tenerlo, pues, ¿no? Tres, en el primer párrafo el término responder implica explicación. En este caso, la necesidad de una explicación, ¿no? Uy, perdón. Me he equivocado de herramienta. Ok. Cuatro, sobre la imagen y el desarrollo del texto se infiere que A de árbol no siempre la disparidad afecta más a las mujeres que a los hombres. Cinco, si África tuviera el mismo desarrollo económico que la zona europea, B de barco, probablemente su tasa de suicidio sería más baja. Bien, vamos a trabajar el siguiente texto. El segundo, vemos un dato aquí ya. El último informe mundial sobre las drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito revela que el cannabis fue la droga más consumida en el mundo en 2023. 244 millones de personas la consumieron al menos una vez durante los 12 meses previos a la encuesta. El informe destaca además que la proporción de personas que sufren trastornos psiquiátricos y suicidios asociados al consumo regular de cannabis ha aumentado, así como el número de ingresos hospitalarios por trastornos relacionados con el uso de esta droga. Los opioides, entre ellos el opio, la heroína y la morfina, por otra parte, fueron la segunda droga más popular en el mundo de 2023, con 61 millones de personas que consumieron por razones no médicas. En el caso de las anfetaminas, alrededor del 31 millones de personas las consumieron este año. Por otra parte, 25 millones de personas consumieron cocaína y otros 21 éxtasis. Según el reporte, investigaciones indican el posible valor de la cannabis en diversas indicaciones terapéuticas, pero su uso no médico puede acarrear consecuencias negativas en sus consumidores. Estas consecuencias dependen de diversos factores que incluyen alteraciones cognitivas y psicomotoras que pueden provocar accidentes de tráfico y muertes, nuevos síntomas cardiovasculares, cánceres respiratorios y de otro tipo y otros efectos nocivos para el sistema respiratorio, ya que la droga se fuma con mayor frecuencia. De acuerdo con la ONU, el consumo de drogas pone en peligro la salud en general y la salud mental en particular, y es especialmente dañino en la primera etapa de la adolescencia. Los mercados de drogas ilícitas están vinculados con la violencia y otras formas de delincuencia. Las drogas alimentan y prolongan los conflictos y sus efectos desestabilizadores, así como su costo social y económico, obstaculizan el desarrollo sostenible. En consecuencia, se debe sensibilizar a las personas sobre las implicancias negativas del consumo de drogas. Y aquí hay un gráfico sobre las drogas y sus porcentajes, ¿no? Solamente déjenme ver una cuestión. Este es el último texto antes del texto en inglés. Bien, vamos a trabajar con paciencia. Aquí les dejo este gráfico para que lo interpreten mientras resuelven. Inicien, por favor, muchachos.
Bien, muchachos, vamos a resolver el ejercicio rápidamente. Veamos. El tema central del texto es A. El cannabis y otras drogas más consumidas en el año 2023. Qué horrible tema, ¿no? Bueno, vamos, un segundo. Ya. Dos, sobre las opioides resulta compatible afirmar que D de dedo incluye drogas que pueden ser consumidas por prescripción médica. Sí, claro, de hecho hay un montón de analgésicos, especialmente para situaciones muy terribles, ¿no? De dolor. Tres, en el cuarto párrafo el término costo implica, o perdón, connota implicancia, por eso es que leí mal, ¿sí? Cuatro, respecto a la imagen y el texto se infiere que las drogas, A de árbol, generan un problema patente que los gobiernos no pueden solucionar. Segundo, y está. Cinco, si el consumo de drogas no ocasiona problemas físicos y mentales, B de barco todavía se podría prohibir a partir de otros problemas que genera. Bien, vamos al texto en inglés. Guinea pigs, los cuyes, ¿no? Are tailless rodents that are native to the west coast of South America and since 1800, 1800 laboratories have used them for research. The correct name for Guinea pig is cavi, pronounces cavi, ¿no? Este, Guinea pigs usually live for 5 or 6 years. Cavies have creo que se refiere a esto como el presidente de Cobayo, ¿no? Have a very good sense of smell and sensitive hearing. Although not known for their intelligence, they do recognize their owners and will seek them out and return affection. Guinea pigs are comical and clever. Uh, they make wonderful pets for children and can be very social animals. The animals so better is in pairs and they prefer company. So unless you have a lot of time to devote to your pet, getting a list to in often a good idea. Uh, they are not expensive to own, and the biggest expense is the initial setting up of housing, su casita. ¿No? Guinea pigs are strong pets, su veterinary expenses are minimal. ¿Sí? Son animales bien potentes los cuyes, aunque no parezcan, no son todos enclenques. Bien, iniciemos entonces el tiempo para resolver este ejercicio.
Bien, muchachos, resolvemos rápidamente este último ejercicio, ¿ok? No. Un segundo, por favor. Ya. The main purpose of the author is, C de casa, describe the main characteristics of guinea pigs. Does the word devote most nearly means B de barco, dedicate. Segundo, quiero ajustar. 3. We can infer from the information about guinea pigs that having just one is not a good idea because A de árbol, this animal live better in company than alone. Sí, de compañía de animalitos de su especie, ¿no? Pero yo lo acompaño, no, lo acompaño esto no. Son animalitos de su especie los que tienen que acompañar. ¿Sí? 4. According to the information about guinea pig, it is compatible to affirm that they, A de árbol, can be very social animals and are preferable for children. ¿Sí? Son buenas mascotas para niños pequeños. 5. If someone wanted to acquire just one guinea pig and that person knew that he's not going to have enough time to spend with that pet, then, dedo, would be highly recommended to buy at least one more KB. Sería mejor dos que uno, porque si además de comprar uno solo, o va a estar solito sin otros de su especie, aparte de eso no tienes tiempo para estar con él, el animalito se puede morir. Bien, muchachos, les agradezco tu presencia. Los saludo por esta Navidad. Que les vaya bien. Nos vemos. No, la próxima semana nos vemos porque se corta, pues no, mañana, la próxima semana, el martes y jueves. El lunes y miércoles, el martes y jueves. Entonces, nos vemos cuando nos toque restablecer las semanas normales de trabajo. Les mando un abrazo, saludos, que pasen una feliz Navidad. Y nada, saludos para sus familias. Un abrazo, chao, chao, que les vaya bien.